mis estimados amigos, no sé hasta dónde llegue geográficamente esa transmisión. Estamos en internet, Hermosillo, Tube, ahí estamos en YouTube, pero Hermosillo Tube. No sé si puede verse esto en Sudáfrica, a lo mejor en Namibia, puede verse en Turquía. El hecho es que, mis queridos amigos que se toman el tiempo de escucharme, quiero decirles que la semana pasada terminé mi pequeña locución hablando de los trenes en Sonora. ¿Qué pasó con el tren en Sonora? En 1879 empieza a construirse en Guaymas el ferrocarril de Sonora, de capital norteamericano, y en 1882 se inaugura en Nogales y se crean dos pueblos, Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, en los ranchos de la familia Camus, de la familia Elías, Villaseñor, Pearson y algunos otros notables de esos lugares. Sin embargo, el tren no llegaría nomás entre Guaymas y Nogales. ¿Qué pasó con el tren? La mayoría de los empleados del tren, los importantes, eran de origen norteamericano. Ellos empezaron a hablar en su inglés mocho, en su español mocho, y nosotros los mexicanos en nuestro inglés mocho. Y yo me acuerdo que se crearon una serie de dichos sonorenses, ¿no? A ver, ¿de qué color es la yompa que compraste? ¿Por qué? Por el jumper, el suéter, ¿no? La suéter, otra cosa, las maneas, ¿no? Una serie cambia culturalmente la creación del ferrocarril en 1882, Guaymas, Nogales, independientemente de la cuestión minera, de la cuestión comercial, de la cuestión turística, porque ya te permitía irte desde Guaymas, tomar un ferrocarril en Benson, Arizona, que te podía llevar a San Francisco o a Los Ángeles, California, o llevarte hasta Nueva York si tú querías. O sea, Sonora se abre al mundo. Y culturalmente los sonorenses vamos cambiando. ¿Por qué? Porque se cambia la gastronomía, se cambian una serie de circunstancias, empezamos a ser más internacionales y sobre todo que no queda ahí entre Guaymas y los dos Nogales en el 82, sino que en 1905, desde Empalme, empieza a nacer un ferrocarril que se llamó Ferrocarril Sud-Pacífico, que para 1906 ya estaba en Esperanza, donde estaba la sede de la compañía constructora Richardson, que manejaba la cuestión agrícola del Valle del Yaqui, norteamericana evidentemente, y llega a la estación Cajeme, ese mismo 1906, donde sería propiamente la sede de lo que hoy llamamos municipio de Cajeme, Ciudad Obregón, con su cabecera. Pero hasta mayo de 1907 sigue avanzando ese ferrocarril, eficientemente trabajaban de verdad. Quiero nomás contarles que el ferrocarril entre Guaymas y Nogales costó 555,000 pesos y centavos, fíjense, hacerlo. Ahorita te quieres comprar un Rolex, un reloj o una joya, no vale más que eso. Bueno, el hecho es que llega el ferrocarril a Navojoa el 7, como don Ramón Corral se pretendía que sucediera a don Porfirio Díaz y era el vicepresidente del país, don Ramón Corral Verdugo, nativo de Álamos. Arizpe, Ures y Álamos perdieron su hegemonía porque quedaron fuera de la ruta del ferrocarril, pero al vicepresidente de la República no le podías decir que no. Entonces hicieron un ferrocarril de Navojoa a Álamos, 50 kilómetros, de vía angosta, pero que tenía servicio de carga y pasajeros y comunicó extraordinariamente el tiempo que duraría 20, 25, 30 años, no duró muchos años, pero para los 20 el general Obregón hizo un
siendo presidente de la República, se vino en barco a Yavaros y de Yavaros tomó el tren y se fue hasta Álamos. ¿Por qué lo digo esto? Porque una hermana de mi madre, que era maestra en Álamos, que fue maestra 75 años de su vida y que nomás el gobierno le reconoció 19 o 17 porque no renegó de su religión católica en 1932 con Rodolfo Elías Calles, me contó que ella había ido en ese viaje. Pero el hecho es lo siguiente: 1907 en Abojoa, ese mismo 1907 llegó a San Blas, Sinaloa. En 1908 llegó a Culiacán. Fíjense la capacidad de trabajo de estas compañías. En 1911 llega hasta Tepic, que no estamos hablando de cualquier baba de perico, entre Nogales y podías irte entre Nogales y Tepic, comprarte un purito americano, Ava Tampa, como había hace muchos años, en Nogales, Arizona, y después comprarte un puro hecho en Santiago, Ixcuintla, Nayarita, y de muy buena calidad también, de los que fumaba, por cierto, el doctor Samuel Ocaña, tabaco negro, puro negro, de Tepic. Bueno, no llegaría el tren hasta Guadalajara, como era la primera intención, sino hasta 1927, siendo presidente de la República el general Plutarco Elías Calles, que había sucedido a el general Álvaro Obregón y a don Adolfo de la Huerta, uno en 1920, Obregón 20-24 y Calles del 24 al 28. El hecho es que sucede esto, ya Sonora no está aislada. Si nosotros estábamos aislados de la Ciudad de México, pues ¿qué sería de La Paz? ¿Qué sería de las después ciudades de Mexicali y de Tijuana, no? Pues estaban pues más lejos todavía. El hecho es que estamos hablando que en 1907, el 7 de noviembre, que está por celebrarse una vez más, en Nacosari, sede de la compañía Moctezuma Copper Company, compañía de cobre de Moctezuma, y con unas grandes instalaciones en Moctezuma y en su anexa Pilares de Nacosari, del que muchos hermosillenses son originarios de ahí, porque paró esa compañía hasta fines de los 40 del siglo pasado. Ahí se da una circunstancia muy curiosa. Parece ser que por alguna negligencia, equivocación, tontería de algún modo, o fatalidad, le ponen a la máquina que era de vapor y que llevaba leña, que se estaba quemando, enseguida le ponen unos carros de dinamita, que tenían que llevar a una de las partes de la mina, porque estamos hablando de un ferrocarril de vía angosta interno ahí de la compañía, no era el ferrocarril de Agua Prieta, Nacosari. El hecho es que al que le correspondía ese día trabajar como maquinista era el señor de origen alemán de nombre Biel, que supuestamente debe ser ancestro de mi estimada amiga Lichita Maldonado de Biel, colaboradora social del área de sociales de muchos años en el Imparcial y muy respetable. El hecho es que quien manejaba las máquinas suplente era nuestro hermosillense Jesús García, nacido aquí en Hermosillo, y del cual aquí en el Parque Madero hay 3 monumentos, uno de ellos promovido por Juan de Dios Bojorquez, de gran factura, de Fermín Revueltas y construido por Ignacio Asúnzulo, otro de Julián Martínez, muy importante también, y un túmulo ahí, o haz de cuenta como una lápida, ¿no?, que dice, aquí en esta casa nació, donde estaba esta casa nació Jesús García, en X año. Hay eso en lo que da del Parque Madero a la hoy calle Jesús García, antes calle Rosales, señores. La calle Rosales
antes era la hoy Jesús García, y antes de que se llamaba Rosales, la calle que pasaba por enfrente, que es la misma del Templo del Carmen, de la Capilla del Carmen, se llamaba de los Guamuchilares, ya ni guamúchiles hay, cuando era joven sí había guamúchiles. El hecho es que en ese momento viene la explosión, sácalo, a pesar del peligro horroroso, no puede salir ni 3 kilómetros, como dice la canción, muy bella canción, no sujeta al rigor histórico, porque no era la máquina 501 que cantó nuestro afamado y estimado Francisco El Charro Avitia, era la máquina con otro nombre, ¿no? Pero el corrido es muy bueno, buenísimo, ¿no? No alcanzó a llegar al 3, explotó, Jesús pues quedó, ya se pueden imaginar, otros también murieron, pero salvó a Nacozari y a Pilares. El hecho que quiero comentar yo, que es un comentario que sale, un tópico que sale de hablar con un historiador de Nacozari, un brillante historiador, un joven él, muy capaz, que vive en Phoenix, hizo un libro sobre Nacozari. Me da la impresión de que la compañía se apuró en nombrar héroe de la humanidad a Jesús García porque reconoció sin querer queriendo, sin decirlo, que era una horrorosa falta de precisión de haber pegado unos carros de dinamita a la máquina que tenía chispas porque funcionaban a base de leña. Bueno, con su promoción, que lo llevan hasta Washington y toda la cosa, de héroe de la humanidad de Jesús García, como es reconocido hasta el día de hoy, un año después ponen su monumento, que está todavía un monumento precioso ahí en Nacozari, en una plaza muy bonita. Podría caer esa duda, pero vamos a quedarnos con la verdad que la historia ha repetido. La explosión, la muerte, el dolor y un nuevo héroe de la humanidad. Esto es loable, no se olviden jamás de que hay hombres en la vida cuyo destino no es morir en la cama a los 90 años, sino morir a los 30, en plena, sin haber ni siquiera casado, estando enamorado, teniendo la vida por delante, se te atraviesa el destino y se acabó. Esta es la historia del héroe de la humanidad, Jesús García. Pero curiosamente, en las elecciones de 1901 en la presidencia municipal de Hermosillo, se da otro caso que traspasa las fronteras de Sonora y que nunca se nos va a olvidar. Es la formación del Club Político García Morales, que en una cantina que estaba cerca del Parque Madero, por ahí por el lado de las calles que hoy se llaman Jesús García y Morelia, digamos, en la cantina, tengo entendido, no sé si de un señor Ocambo, así se llamaba, Ocambo Escalante, se reunían unos personajes de la clase media acomodada en Hermosillo, profesionales y gentes con negocios y toda la cosa, para quejarse de que don Vicente B. Escalante, el suegro del vicepresidente de la República, Ramón Corral, ya llevaba como 10 veces de ser presidente municipal. Se arma un zafarrancho, el club tiene su divisa musical, que es el Vals Club Verde, del emeritado compositor hermosillense Rodolfo Campodónico, músico profesional, director de la banda del Estado, hijo de otro músico de origen italiano, se arma un zafarrancho en el que la mamá del Dionisio González, que es el que pretendían poner de presidente, tiene que intervenir antes de que las fuerzas porfirianas repriman en ese 1901 a ese movimiento que no quería que Escalante volviera por 11ª o 12ª vez a ser presidente municipal. Hay que recordar que duraban un año los presidentes municipales. Por otro lado, el presidente municipal que es electo no es Escalante, es Filomeno Loaiza,
hermano de don Manuel Ilbaiza, un comerciante muy importante en todo el estado, y le ofrecen, como es común en el caso del candidato perdedor, evidentemente perdió, Dionisio González no iba a ganarle al Porfiriato, le ofrecieron una regiduría que nunca tomó. ¿Por qué? Porque su condición socioeconómica y todo lo demás, pues no tenía necesidad de ir a sentarse ahí a estar recordando que lo habían derrotado, ¿no? El hecho es que Dionisio González no tomó la regiduría. Sin embargo, el Estado veía cosas ya diferentes ya en este siglo XX. Estamos hablando de los años finales del siglo XX, donde ya había habido un par de eventos, sobre todo en 1885, José Guadalupe Velarde, ahí entre Cumpas y Moctezuma, tiene un litigio por tierras con unos propietarios importantes y el gobierno, y lo reprimen y le quitan las tierras y se levantan en armas, 1885. Para 1888, 1889, cerca de Yécora había una minera que se llamaba La Trinidad, donde pagaban $1.50 diarios de salario, que era el salario más importante del Estado, $1.50, donde le exige el gobierno porfiriano pero en Sonora, digamos, los gobernantes sonorenses le exigen al prefecto Miguel Encinas, inclusive abuelo de mi estimado amigo Genaro Encinas Herrera, abogado notario en Puerto Peñasco, le dicen que sea muy duro con los mineros, pero en un momento dado el señor Encinas actúa con sentido común y no llega la sangre al río. Como comentaba hace rato, la compañía minera de Cananea era la más importante, viene la huelga, había otras dos compañías, como ya dije, la Moctezuma Copper Company de Moctezuma y de Pilares, y de Lucky Tiger Company, que era cerca de Óputo, donde dice la broma que le hicieron un monumento a la O en aquellos tiempos, pero digo que más bien modernos, porque el nombre indígena es O-Po-Tu, no Oputo. Entonces, pues esas tres empresas eran, digamos, los notables que 50 años antes habían sido los de Arizpe, los del primer grupo en el norte, los de Ures, de Hermosillo, Guaymas, en el centro del estado, y los de Álamo, ¿no? Eran los nuevos notables, eran las compañías norteamericanas que tenían decenas de miles de dólares y todo lo demás, y esos eran los hombres fuertes que le prestaban dinero al gobierno para poder pagar, evidentemente, los sueldos y todo lo demás, porque el gobierno siempre andaban a la cuarta pregunta. Yo creo que no son ninguna novedades, porque ahorita que se acercan las Navidades, todos los gobiernos municipales andan no a la cuarta, sino a la quinta pregunta. Curiosamente, nomás quiero recordar que después de la huelga de Cananea, donde hubo 23 muertos mexicanos y 23 heridos y 4 muertos americanos, fueron traídos a la cárcel aquí a donde está la sede de Lina, aquí en el Cerro de la Campana, y fueron mandados a las tinajas de San Juan de Ulúa, que era una cárcel que se inundaba todos los días y la pobre gente, los presos estaban en el agua, ya se pueden imaginar, en el día sin agua y en la noche con agua. Entonces ahí mandaron a los que después serían generales revolucionarios importantes, Manuel M. Diegues, Esteban Vaca Calderón, Juan José Ríos y Francisco Ibarra, que no sé si sería militar o no. Curiosamente, estos señores no fueron liberados en mayo de 1911, cuando gana la Revolución Maderista, sino que fueron liberados hasta agosto de ese 11. Se les olvidaron, yo creo, ya. Pero también hubo otra huelga en 1907 en las textileras empresas de la ciudad de Río Blanco, Veracruz. Pero allá, ¿saben ustedes cuántos muertos hizo el gobierno porfirista?
200 muertos. O sea, ¿qué estaba pasando? La creación del Partido Liberal Mexicano en 1906 con Enrique Ricardo Flores Magón pretendían hacer una revolución y en estos conflictos mineros, el primero minero en Cananea y el otro textilero en Veracruz, no estuvieron ajenos a que hubiera líderes que pretendían que el conflicto obrero se convirtiera en una revolución por el Partido Liberal Mexicano de Ricardo y Enrique Flores Magón. Entre 1902 y 1908, el gobierno porfirista, en esos errores estúpidos, creo yo, se dedicaron a pagar 75 pesos y empezaron a cautivar yaquis, como eran los más bravos, yaquis, hombres y mujeres, niños, y si había uno que otro mayo y pápago también, si parecía yaquis, se lo pepenaban y se los mandaban para Yucatán, se los mandaban para Oaxaca, allá convertidos como esclavos. Después volverían muchos de ellos, que inclusive muchos que volvieron también se enrolaron en la Revolución Mexicana 20 años después e irían a dar, algunos de ellos, a pelear hasta Marruecos en África a favor del ejército español, curiosamente. Las elecciones de 1907 del Estado dieron como triunfadores por quinta vez al general Luis Emeterio Torres y como vicegobernador al guaymense Alberto Cubillas. En 1907 hubo una crisis minera muy importante a nivel universal, casi comparable muchas veces, algunos han dicho, con el problema que habría con el crack de la Bolsa de Valores de 1929. Pero este problema del 7 fue superado, afectó mucho al comercio, a la minería y toda la cuestión financiera de Sonora, pero se pudo superar. El 15 de septiembre de 1910, el general Porfirio Díaz, presidente de la República, conocido en el mundo como el héroe de la paz, porque había puesto en orden a un país que había tenido todo el siglo, todo el 1800 hasta finales de en puros conflictos, había habido 50 presidentes de la República entre 1800 y 1900, celebra el centenario de la independencia. Le encarga a su ministro de Hacienda, un eficientísimo personaje de origen francés pero mexicano llamado José Yves Limantour, jefe del Partido Científico, le encarga que separe dinero para hacer una serie de obras importantes para que ese septiembre de 1910 fuera el mejor momento de la historia de México. Quedan ahorita como testigos de estas circunstancias el hemiciclo a Juárez, queda el Ángel de la Independencia en la calle Reforma, que solamente está comparado con un ángel que existe en Berlín, y tengo entendido que en París existe una estatua diferente. Monumentos a la altura de cualquier capital del mundo, 50, 60 partidos, 60 países del mundo, los más importantes, mandaron sus representantes, inclusive contingentes militares argentinos y de otros países vinieron y desfilaron ante las autoridades mexicanas. Nuestra moneda mexicana, las casas de moneda de México, de todas las ciudades donde había, como aquí en Hermosillo y en Álamos, la moneda mexicana de plata de 1 peso u 8 reales era comprada por China, fíjense, por China, la resellaban con signos chinos, y esa plata de aquí salida de nuestros minerales, de todo México, era utilizada como moneda internacional. Señores, éramos otro país, ¿no? Habrá que reflexionar sobre eso. No se trata de justificar al porfiriato, se trata de entender el momento económico
importante que en 1910 estaba viviendo México. Mi abuelo, que era mi abuelo Rómulo R. Félix, que era el último regidor del ayuntamiento de Álamos en 1910, duraban un año, cuyo presidente municipal era don Alfredo J. Almada, que a su vez es el abuelo de mi estimadísimo amigo, miembro de la Academia Mexicana de la Historia sonorense, el segundo, que el primero fue Alberto Francisco Prado, Ignacio Lorenzo Almada Bey. Me contaba mi abuelo Rómulo Félix, por allá en 1960, él me bautizó, era el padre de mi padre, jamás me regaló un juguete, jamás me regaló pláticas para chamacos, sin embargo, yo le oía pláticas de grande, cosas de grande que me contó y me dijo, mijito, cuando vinieron las fiestas del centenario de septiembre de 1910, creíamos que vivíamos en el paraíso, en el mejor país del mundo, a pesar de todos los problemas sociales que ya teníamos, que era indudable, que no se podían negar. Mi abuelo dice, yo nunca hubiera creído que lo que pasaba en septiembre, donde todo el mundo, casi todo el mundo, le rindió homenaje a México en su centenario de la independencia, 1910, que el 20 de noviembre estallaría una revolución en contra de don Porfirio y que don Porfirio saldría del país el día 30 de mayo de 1911, después de ser derrotadas sus fuerzas por los maderistas en Ciudad Juárez, donde anduvo Pascual Orozco, que era el principal revolucionario, y el segundo lo era Pancho Villa, el después conocido como Pancho Villa, pero Orozco, pues como se hizo traidor, pues sería sacado por un lado. El hecho es que don Porfirio se embarca en el vapor alemán Ipiranga y es escoltado por el tren que lo lleva de la Ciudad de México a Veracruz, por nada menos ni nada más que un angelito de nombre General Victoriano Huerta, que un par de años después, estamos hablando de 1911, la decena trágica de febrero de 1913, casi acaba con la Ciudad de México y sobre todo asesina vilmente en una de sus efluvios o de sus vagancias de borrachera al presidente legal Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. El régimen porfirista evidentemente pues envejeció, mucha gente se empezó a ir con Bernardo Reyes, que era un potencial sucesor de don Porfirio, otros voltearon acerca de los tamaulipecos Emilio y Francisco Vázquez Gómez, y muchos, o la mayoría, porque este candidato, pretenso candidato a la presidencia de la República para 1910, que era Francisco I. Madero, fueron parte del inicio de la Revolución Maderista de 1910, que como ya dije triunfaría en mayo de 1911, Madero llegaría al poder en 6 de noviembre de 1911, habiendo ganado con la inmensa mayoría de los votos, 90 y tantos por ciento, 90 y tantos por lo que sea, y duraría en el poder lo que resta de ese año de noviembre a diciembre del 11, todo el 12 y enero y hasta el día 9, y hasta el día 19 de febrero en que firmó su renuncia y firmó también su propia sentencia de muerte, en que unos cobardes, que todavía no los hemos olvidado, capitaneados por Félix Díaz, el sobrino de su tío, sobrino de don Porfirio, el general Mondragón, Manuel Mondragón, inventor de la primera ametralladora en el mundo para rifle subametrallador, inventor, nada de una baba de perico, un nombre importante. El Victoriano, Huerta, Blanquet serían los nuevos hombres
que acabarían con ese destello de democracia que el país había perdido desde hacía 30, 40 años y que hoy volvía a gozar con el triunfo de Madero, que no duró ni 2 años. Es muy agradable tocar este tema porque son los que me gustan y sobre todo porque conocí gente como mi abuelo y muchos más que vivieron la época, que vivieron el cambio, que vivieron la Revolución Mexicana que costó 400, 500 mil muertos, la inmensa mayoría murieron de enfermedades, de hambre, lo que ustedes quieran. Hoy, 2018, estamos viviendo una revolución, un cambio general del modo de ver y de hacer las cosas en el gobierno y en el país. Pero es una revolución la que contamos ahora con el partido Morena, con Andrés Manuel, sin muertos, señores. Hay una pequeña, gran diferencia de 500,000 de seres humanos asesinados por el hambre o por las balas. Aquí lo dejo, agradezco infinitamente, como siempre, a todos mis queridos amigos y uno que otro despistado que encuentra este programa. Muchas gracias a todos y muy amables.